Bien, ahí sí ya. Ok, gracias. Bien, pues estamos hablando de la voluntad de Dios, en donde, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dentro de las 11 acepciones que se manejan, vamos a referirnos a la voluntad como la facultad de decidir y ordenar la conducta. Obviamente, si hablamos de la voluntad de Dios, vamos a entender esta como que desea Dios, quiere Dios que nosotros nos conduzcamos a lo largo de nuestra vida bajo un criterio. Y ese criterio, pues obviamente es el criterio de Dios, que obviamente nos lo deja plasmado en la Biblia, en su palabra. Ahora, la voluntad de Dios, Él, dentro de su propia voluntad, dentro de otras acepciones que también se manejan, es de que, pues Él también se regula a sí mismo, Él también se conduce bajo su propio criterio. Y en ese criterio, pues obviamente Él se conduce, Él se desempeña y Él, por ser Dios, es la autoridad máxima. Él así lo decidió. ¿Sí? Y esto lo vemos muy claramente en Apocalipsis 4:11. ¿Sale? Entonces, si me ayudan, por favor, me indican cuando ya tengan Apocalipsis 4:11. Adelante, adelante, adelante. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias. Aquí claramente leemos que por la voluntad de Dios, sí, fue creado todo. Él lo hizo. ¿Sí? Esto también lo podemos leer en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, capítulo 36, 33 al 36. Adelante, por favor. 11, 33 al 36. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e investigables sus caminos. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? ¿O quién se ha hecho su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que tenga que pagarse? Porque procedentes de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, amén. Bien, aquí estamos leyendo que obviamente Dios es el ser supremo, que Él hizo todo y lo hizo obviamente todo conforme a su voluntad, ¿sí? Y lo hace, Él es Dios. Él en un principio, recordemos que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él pudo haber decidido no hacer nada. Él es Dios, Él no necesita de nada, ni de nadie, pero obviamente es su voluntad, Él hace y crea todo. Y aquí leemos que Pablo nos dice, bueno, cuán insondables son sus juicios. ¿Qué significa esto? Que Dios es sabio, Él sabe todo, ¿sí? E inescrutables sus caminos. No podemos cuestionar la voluntad de Dios, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede. Hace la pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Bueno, ese es uno de los atributos de Dios. Para nosotros no podemos entenderlo en su totalidad. Entendemos lo que Él nos permite que entendamos, porque Él es tan supremo, Él es tan grande, que pues obviamente nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Quién lo aconsejó? Nadie. Él solito hizo todo conforme a su voluntad. Él rige la conducta de todo, ¿sí?
¿Quién le dio algo antes para que después Dios tenga que devolver? Nadie. Dios lo tiene todo. No necesita de nada. ¿Sí? Porque por Él y para Él son todas las cosas. Él lo hizo todo para sí mismo y bueno, en ese sentido, nos lo comparte, nos permite ser parte de su creación. En ese sentido, dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Él quiere regir en nuestra conducta, encontramos el origen de la humanidad. Esto lo leemos en Génesis 1:27. Adelante, por favor. Y creo que a imagen de Dios los veo, varón y hembra los creo. Ok, aquí nos dice claramente en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre, ¿sí? Hay quienes dicen que no, que nacimos por una explosión. No, 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 no. Dios hizo al hombre. Somos creación de Él. Entonces, Él es nuestro origen. Y Él nos hace a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra. Muy importante que tengamos en cuenta esto, porque bueno, de acuerdo a las corrientes y a las filosofías del mundo, ahora nos quieren decir que no, que hay 130 y tantos géneros. No, aquí claramente se nos dice que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, ni a otros géneros. No, no, no. Somos creación de Él. ¿Por qué? Por su voluntad. Y obviamente Él es nuestro origen y nos hizo con un propósito. El propósito está en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Adelante, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla No, en la tierra. no, Efesios 2:10. Hechura su- Así es, porque somos hechura suya. Sí, adelante, por favor. buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, primeramente, nos recalca que somos hechura suya. Él es nuestro origen. Nosotros provenimos de Él por su voluntad. Y nos creó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Nosotros debemos de hacer buenas obras y vamos a vivir en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Dios lo hizo todo perfecto, lo hizo todo sin mácula, sin ninguna mancha, todo ideal, todo perfecto para nosotros. Tristemente, el hombre, y por actuar fuera de la voluntad de Dios, le dio al traste a esta, pues sí, a este plan, a este proyecto de Dios. Entonces, ya vimos que Él es nuestro origen, ya vimos cuál es nuestro propósito. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, también está nuestro destino. Y el destino lo podemos leer en Juan 3:16. Ya se lo saben. Los escucho. Porque todo queda, porque todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias. Obviamente Dios nos quería dar vida eterna. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro destino. ¿Sí? Pero pues obviamente el hombre, al actuar fuera de la voluntad de Dios, al hacer su propia voluntad, ¿qué pasó? Rompió todo esto. Y ya sabemos que el resultado del pecado es la muerte. Bien, entonces hemos visto lo que es la voluntad de Dios. Hemos visto el origen de la humanidad, el propósito
y el destino. Y estos tres, origen, propósito y destino, los hemos visto que están en la voluntad de Dios, ¿sí? Pablo nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, en la voluntad de Dios no hay error ni sombra de injusticia, ¿sí? Es perfecta la voluntad de Dios. Esto lo podemos leer en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Adelante, Elisa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, gracias. Aquí Pablo les escribe a los romanos, hoy lo retomamos nosotros y lo apropiamos, y dice Pablo, no os conforméis a este siglo, o sea, a esto que estamos viviendo nosotros, sino que debemos de ser transformados. Muy importante, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se nos dice que la voluntad de Dios no tiene error. Es buena, es agradable y es perfecta. Como lo leímos en un principio en, en Romanos 11:33 y 36. Entonces decía, bueno, ¿quién estuvo contigo, Dios, asesorándote? Él solito. Él todo lo hace perfecto, bueno, agradable, ¿sí? Pero el hombre actúa bajo su propia voluntad. Actuar fuera de la voluntad de Dios, actuar bajo la voluntad de nosotros mismos es pecado. Y el pecado sabemos que nos aleja de Dios. Recordemos, la paga del pecado es la muerte. No vamos a entender en este momento a la muerte como dejar de vivir, ¿sí? Dormir, como lo maneja en algunos textos la Biblia, sino la muerte es vivir separado de Dios, estar separado de Dios. Entonces, es por eso que decimos que el pecado nos aleja de Dios. Ahora, el objetivo de este estudio es que veamos que Dios desde la eternidad, desde el momento en que concibió hacer a la humanidad, deseó lo mejor para cada uno de nosotros como criatura de Él. ¿Sí? Él ya sabía que Adán y Eva y que nosotros mismos íbamos a pecar, pero aún así, Él provió un camino para regresar a Él, para volver a tener comunión con Él, a pesar de nuestro pecado. Y el plan para regresar a Dios, ya sabemos que es en Cristo Jesús. Bien, antes de continuar con el estudio, vamos a recordar que nuestro Dios es un Dios trino. ¿A qué nos referimos con un Dios trino? ¿Que son tres dioses? No. Dios es uno, ¿sí? Y en Él existen tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto significa que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Es uno solo manifestado en tres personas. ¿Por qué decimos que es uno solo? Porque en las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, existe la misma voluntad, existe el mismo propósito, existe el mismo carácter, tienen la misma esencia y la misma sustancia. Por eso decimos que Dios es uno, ¿sí? Pero también es un Dios trino porque en él existen tres personas y cada uno tiene funciones propias. Si nosotros leemos en Mateo 28:19, vemos lo que se denomina la gran enmienda o la gran misión que Dios le da a los apóstoles. Insisto, Mateo 28:19, por favor. Y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Ahí vemos que Jesús mismo, cuando da la gran encomienda, les dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que no dice, bautícenlos en los nombres. Dice, en el nombre de quién, en el nombre de Dios. Y hace la señal o hace la instrucción de que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, una vez que nos queda claro la parte de la Trinidad, vamos a ver que Dios tiene atributos, atributos comunicables, ¿sí? ¿Qué significan esos atributos comunicables? Son atributos que tiene Dios, pero que Él, en su voluntad, nos comparte a nosotros como humanos. Nos comparte hasta donde Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros también somos santos, pero no en la magnitud, ¿sí? Que Dios es santo. Esto lo podemos leer en Primera de Pedro 1:16. No vamos a ir porque, bueno, son varios. Se quedan en la presentación, ya después en la comodidad de casa. Vemos la presentación de este estudio en YouTube y ya podemos ir viendo cada uno de estos atributos. Amor, ¿sí? Nosotros tenemos también la capacidad de amar, pero obviamente no amamos igual que Dios. Justicia, algunas ocasiones nosotros somos justos, pero obviamente no en la magnitud que Dios es. Misericordia, algunas ocasiones nosotros somos misericordiosos, pero no llegamos a serlo tanto como lo es Dios. Estos son algunos atributos. Hay muchos más. Por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, hay atributos incomunicables, atributos que solamente competen a Dios. No nos los dio. ¿Cuál es? Omnipotencia. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer todo como Dios. No tenemos todo el poder como lo tiene Dios. Omnisciencia. Aunque sepamos mucho, pero no sabemos el todo como Dios lo sabe. Omnipresencia. Nosotros estamos limitados a un tiempo, a un lugar, a un espacio, mientras que Dios no. Él está en todos los lugares, en todo momento, en todo tiempo. Inmutabilidad. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros hoy estamos contentos, mañana estamos tristes, al rato estamos, y no porque tengamos problemas de personalidad, no, simplemente nosotros no somos inmutables, nosotros no cambiamos. Nosotros sí cambiamos, perdón. Es Dios quien no cambia. Eternidad. Nosotros, aunque Dios nos está ofreciendo una vida eterna, pero nosotros tenemos un principio y en un momento dado, así como estamos nosotros, vamos a tener un fin. Vamos a vivir una eternidad cuando seamos transformados, ¿sí? Seamos arrebatados, seamos transformados y Dios nos comparta un cuerpo glorificado como Él lo tiene. Pero mientras tanto, nosotros no somos eternos. Y soberanía. Nosotros no somos soberanos como Dios lo es. ¿Qué vamos a entender por soberanía? La autoridad suprema. ¿Sí? No hay alguien que tenga autoridad mayor. Si hay alguien que se quiere poner al nivel de Dios, wow, cuidadito, porque Dios es un Dios celoso. Bien. Eh, Refiriéndome a la soberanía, que va muy a la par con la voluntad, porque a final de cuentas Dios dentro de su soberanía nos impone su voluntad o nos propone su voluntad. La soberanía de Dios gobierna sobre todo. Esto lo podemos ver en Daniel 4:35. Daniel 4:35.
Ahora sí se les está dificultando encontrar a Daniel. Adelante, por favor. ¿No? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gracias. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nosotros, para Dios, si no estamos bajo su voluntad, somos nada. Ahora, Dios hace todo según su voluntad. ¿Dónde? En el ejército del cielo, o sea, en los cielos, y además en la tierra, y no hay quien detenga su mano. Si Él quisiera, ¿sí? Podría destruir todo. O si Él quisiera, nos podría someter y manejar como muñequitos, como robots. Pero no, Él nos dio el libre albedrío. Él nos da la libertad de elección por amor, porque Él quiere, dentro de los atributos que nos compartió, que crezcamos en amor y que nosotros lo busquemos por amor, no por conveniencia, no por pedirle, porque Él nos va a dar todo conforme a su voluntad. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Aquí también se nos dice, no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque simplemente estaríamos siendo soberbios, tratando de igualarnos a Él. ¿Qué haces? No, no, espérate. Él hace todo conforme a su voluntad, porque Él sabe todo, porque Él tiene la capacidad de poder hacer todo. Obviamente el hombre ha actuado fuera de la voluntad de Dios y ejerce una soberanía, trata de ser soberano. Y esto ha hecho que el hombre peque. Y esto lo leemos en Isaías 53:6. Unos libritos a la izquierda de donde están. Isaías 53:6. Adelante, Gerardo. Dice, todos nosotros nos descarriamos en ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias. Isaías 53 es un escrito por demás mesiánico, nos revela mucho sobre Jesús. Y aquí Isaías nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, todos nos apartamos de su camino. ¿Cuál camino? El camino de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él nos trazó para que nosotros viviéramos y fuéramos felices y tuviéramos comunicación con Él y tuviéramos interacción con Él. Pero como nos salimos, esto se rompe, esta posibilidad, esta capacidad de poder estar cerca de Él se rompe. ¿Y qué es lo que dice? Oye, nosotros pecamos, pero Jehová cargó en Él. ¿Quién es Él? Jesús, el pecado de todos nosotros. Y es así como nosotros, después de la muerte de Jesús, podemos tener una comunicación con Dios. Aquí les voy a compartir que Irineo de León, obispo de León, él vivió aproximadamente entre el año 130 y 202 de Cristo, después de Cristo. Es considerado uno de los padres apostólicos, o sea, discípulos de los apóstoles, ¿sí? Cuando él tuvo que combatir las herejías que había en ese tiempo, principalmente derivadas del gnosticismo, destacó que la voluntad de Dios desde un principio era revelarnos de su amor a través de Cristo encarnado. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a leer lo que yo les decía desde un principio, que la voluntad de Dios es que el hombre no pecara. Ya vimos que Dios hizo al hombre
y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y quería que vivieran en comunión con él. Tan es así que Adán y Eva platicaban de manera directa con Dios. Ahora, Dios quería que Adán y Eva, y obviamente que nosotros, fuéramos obedientes a él. Vamos a Génesis 1, capítulos 26 al 28. Adelante, Angie. Dijo Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Aquí vemos que Dios creó todo, ¿sale? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya lo vimos, varón y hembra. ¿Y qué es lo que quería? Que nosotros señoreáramos sobre los peces, que fuéramos después de Dios la autoridad siguiente, ¿sí? Y que tuviéramos autoridad sobre las aves, sobre la tierra, sobre todo lo que hay en la tierra, sobre los animales, ¿sí? Y los bendijo. ¿Y qué les dijo? Fructificar y multiplicaos, o sea, sean fecundos, crezcan, sean felices, llenen la tierra, juzguenla, sean señores sobre los peces, tengan autoridad sobre las aves y todo. Eso era lo que quería Dios. Pero tristemente el hombre pecó, fue desobediente, rompió esa obediencia. Ahora, además de vivir en obediencia, Dios quería que Adán y Eva vivieran en santidad. Eso lo leemos en Levítico 11:45. De Génesis a la derecha encontramos Levítico. Levítico 11:45. Que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Gracias. Entonces, Dios quería que nosotros fuéramos santos y obedientes, pero tristemente no lo somos. Desde que Adán pecó, desde que Eva pecó, no hemos sido obedientes. Hemos sido apartados de la santidad porque pecaron. Y recordemos que el pecado trae separación y muerte espiritual. Esto lo leemos en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Adelante, por favor. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias. Estamos leyendo ahí que por el pecado entra la muerte. Obviamente, Adán y Eva, en el momento en que pecaron, tuvieron conciencia de su pecado. ¿Cómo es eso? Muy fácil. ¿Quién nos señala a nosotros cuando estamos equivocados? El Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo en el Edén estaba el Espíritu Santo y les hizo entender a Adán y a Eva que el Espíritu Santo, que vivían en pecado, que cometieron un pecado. Y obviamente, al tener ellos esa conciencia, pues, ¿qué es lo que sucede? El hombre trata de reparar lo que le damos en la torre, tratamos de corregirlo. ¿Y qué es lo que es lo primero? ¿Cómo nos damos cuenta que Adán y Eva tuvieron conciencia de pecado? Porque lo primero que se dieron cuenta es de que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron?
agarraron unas hojitas y se pusieron un par de delantales. Trataron de corregir el error. Este acto simboliza, primero, que tenían la conciencia de pecado y segundo, que el ser humano, a pesar de que pues somos malos, tratamos de estar ligados a Dios. Y es por eso que se generan las religiones, para religarnos a Dios. Bien, ahora, todo lo que hace el hombre, como no es Dios, pues es imperfecto, ¿sale? ¿Qué sucede? Aquí hay una figura de expiación. ¿Qué es expiar en el sentido bíblico? Que se hace algo para tratar de tapar lo que está mal. Eso es expiar. Y ok, expiar es correcto, es bueno, pero no es suficiente porque lo malo, lo que está imperfecto, lo que esté sucio, lo que esté manchado, ahí sigue, ¿sí? Es como si yo comiendo me ensucio y me pongo un trapo. Ok, ya no se ve la suciedad. Hay una expiación, pero sigue habiendo la mugre, sigue habiendo la mancha. Es por eso que Dios, en un principio, cubre el pecado de los hombres. Y es por eso de que había sacrificios. Pero bueno, antes de llegar a los sacrificios, en un principio, Dios cubrió la desnudez de Adán y de Eva. ¿Qué es lo que hizo? Les hizo delantales de piel. ¿Por qué? Porque obviamente la piel es más resistente. Las hojas rápido iban a perderse e iban a seguir desnudos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Les hizo delantales de piel para tratar de manera temporal remediar la culpa del hombre. Y esto resalta la necesidad de una expiación más profunda, de una expiación eficaz que necesariamente tiene que ser provista por Dios mismo. Bien, esto lo vamos a leer en Génesis 3, de los versículos del 7 al 11. No se alejen de Génesis, vamos a estar leyendo mucho Génesis. Génesis 3 del 7 al 11. Sí, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Gracias. Aquí en la Biblia se nos relata lo que yo les compartí, ¿sí? Que Adán y Eva pecaron. El Espíritu Santo les revela, les crea conciencia de pecado. Se ven desnudos, tratan de resolver, tratan de expiar y se ponen sus delantales de hojas. ¿Qué sucede? Dios viene y le dice: ¿dónde están? Y ellos, lo que siempre pasa, cuando uno peca, se aleja uno de Dios. No podemos estar cerca de Dios cuando somos pecadores, porque en la santidad no habita el pecado. Y por lo mismo nosotros nos alejamos. Por eso es de que el pecado trae la muerte, insisto, no como la muerte física que nosotros conocemos, entendiendo que la muerte es vivir separado de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Dios se da cuenta, digo, a Dios no lo podemos engañar. Dice: oye, ¿cómo sabías que estabas desnudo?
comiste el árbol del bien y del mal, pecaste. Pero ¿qué sucede? Se nos dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto implica que un animal, muy probablemente un cordero, no se nos dice en la Biblia que haya sido un cordero, pero bueno, se puede sobreentender, tenía que morir para proveer esas pieles con las que Dios les hizo las vestiduras expiatorias. Génesis 3:21, el mismo capítulo, unos versículos más adelante. Adelante, por favor. Ok, gracias. Entonces, aquí Dios nos está enseñando que después del pecado tenía que ver un acto de expiación y tenía que morir un cordero para poder proveer, en este caso, las túnicas, en el caso de nosotros, el perdón de los pecados. Y los vistió, tapó sus vergüenzas, tapó su pecado. Con las pieles, en este caso, se supone, se sobreentiende que fue un cordero. Obviamente, desde Génesis, Dios nos está enseñando que para la redención del pecado tenía que haber muerte. ¿De quién? De alguien perfecto. Eso prefigura un principio fundamental, la necesidad del derramamiento de sangre inocente para cubrir el pecado. Esto lo leemos en Hebreos 9:22. Entonces, fíjense cómo desde el principio, desde el Génesis, nos está enseñando Dios que tenía que haber un sacrificio. ¿Para qué? Para expiar. Pero en un principio, en el Antiguo Testamento, vemos que hay sacrificios de corderos, pero ya no tenía que ser frecuente. Entonces, vamos a leer Génesis 9:22. Hebreos 9:22, perdón. Adelante, Ceci. La ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está la remisión de los pecados, ¿no? Entonces, desde Génesis, Dios nos enseña que tenía que haber la muerte de alguien, ¿sí? Esta acción divina, al sacrificar al cordero para cubrir el pecado de Adán y Eva, no solo proporciona una cobertura más duradera, o sea, las hojas rápido se iban a ir, la piel era más resistente. Entonces, no nada más nos enseña que se necesitaba algo más duradero, sino que anticipa un sistema sacrificial establecido más adelante en la ley mosaica y culmina con la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que los judíos o el pueblo de Dios a lo largo de tantos años sacrificaba y sacrificaba y sacrificaba corderos para tratar de expiar el pecado, pero ya vimos que expiar se tapa tantito, pero ahí sigue la mugre. Con Dios, con Jesús, con el sacrificio de Jesús, ya no pasa esto, porque Jesús es el Cordero de Dios, no que hace expiación, sino que quita el pecado del mundo, quien además ofrece una expiación perfecta. ¿Cuál es esa expiación perfecta y definitiva? Es la redención. ¿Y en dónde se da la redención? En la cruz, en la muerte de Jesús, con el derramamiento de todas las gotas de sangre que había en su cuerpo. Tan es así que cuando lo traspasan, lo que sale es sangre con agua. Dio hasta la última gota de su cuerpo. Y bueno, esto se cumple en Jesús. Ahora, Dios viste a Adán y a Eva con pieles, indicando que necesariamente tiene que morir un inocente para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Ahora, antaño lo hacían
constantemente. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias. Entonces hay un solo mediador, no hay más. Recordemos que el hombre al pecar se separa de Dios. Se necesitaba alguien, se necesitaba de alguien para poder acercarnos a Dios, y era Jesucristo. Yo tengo la siguiente figura en donde en un principio estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno frente al otro, y en medio estaba el hombre. ¿Qué hace ese hombre? Peca, y como el pecado no puede cohabitar en la santidad, el hombre se sale y sigue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el hombre fuera, muerte, viviendo en delitos y en pecados. ¿Qué hace Jesús? Se voltea, le da la espalda a Dios, carga nuestros pecados. Por eso es de que en la cruz comenta, Elí, Elí, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que lo haya abandonado, simplemente que al cargar nuestros pecados, Cristo Jesús le da la espalda a Dios para tratar de regresar al hombre en medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es como yo lo visualizo. ¿Y quién hizo eso? Jesús, nadie más. Porque si seguimos en nuestros pecados, no salimos. Nosotros debemos de vivir y tener esa comunión con Dios, viviendo dentro, en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ya vemos que únicamente Jesús es quien puede hacer esa redención, ¿sí? Esto también nosotros lo vemos en Génesis 3:15, no vamos a ir, ¿sí? O bueno, váyanlo buscando, ¿sí? Ahorita yo les digo cuando lo leemos, pero en Génesis 3:15 Dios declara que después del pecado, porque recordemos que la serpiente hizo pecar a la mujer, y declara que va a haber una enemistad perpetua entre la serpiente, Satanás, y la mujer, en este caso, las mujeres, entre la descendencia de Satanás, los que viven fuera de la voluntad de Dios, y la descendencia, en este caso, de los que viven bajo la voluntad o vivimos bajo la voluntad de Dios. En Génesis 3:15 es uno de los versículos más significativos de toda la Biblia. Es así que se conoce como el protoevangelio. ¿Qué es protoevangelio? El primer evangelio. O sea, antes de que estuvieran escritos los evangelios, ya estaba escrito Génesis 3:15, en donde Dios dice que va a haber enemistad entre los que viven fuera de la voluntad de Dios y los que vivimos en la voluntad de Dios. Esta promesa es que va a haber la redención y anuncia la victoria final del bien sobre el mal. Este versículo es parte de la sentencia que Dios pronuncia sobre la serpiente, o sea, sobre Satanás, y después de la caída de Adán y Eva. Vamos a leerlo y vamos a hacer ahorita un análisis del protoevangelio. Entonces, adelante, por favor. Génesis 3:15. Gracias. Primeramente, dice, y pondré enemistad entre ti. Se está refiriendo Dios a Satanás. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Quiénes son la simiente de Satanás? Los que viven fuera de la voluntad de Dios.
y la simiente suya, de la mujer, o sea, aquellos que vivimos bajo la voluntad de Dios. Ahora dice, espérate, hay por ahí alguienes que dicen esta refiriéndose a la mujer. No, esta se refiere a la simiente, a la descendencia de quién? De la mujer. ¿Sí? ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Jesús. Porque al decir la simiente se está refiriendo de manera figurada, de manera literal a Eva, pero de manera figurada a María, porque recordemos que María vivió bajo la voluntad de Dios. Por eso es que fue escogida y por eso se le dice bienaventurada y todo eso, ¿no? Entonces, muchos dicen que si esta es María, María es la que iba a herir en la cabeza a la serpiente. No, si nos vamos y hacemos un análisis morfosintáctico y analizando lo que es el hebreo, vamos a ver que esta se refiere a la descendencia. ¿Y quién es la descendencia? Jesús. Y Jesús hiere en la cabeza Satanás. Pero Satanás lo hiere en el calcañar. No literalmente en el calcañar, sino que simplemente, ¿qué es lo que sucede? Jesús murió. ¿Sí? Pero resucitó. Entonces, ¿en qué momento Satanás hiere en el calcañar a Jesús? Cuando Jesús muere y fue enterrado. Pero Jesús resucitó. Y es allí cuando Jesús hiere en la cabeza a Satanás, arrebatándole todo poder, toda autoridad que él pudiese llegado a haber tenido sobre el mundo. Esta profecía anuncia la venida de Jesucristo, nacido de una mujer, María, quien Jesucristo, quien fue herido temporalmente por Satanás a través de la crucifixión, ¿sí? Lo derrota de forma definitiva con su resurrección. Esto lo leemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. Aquí nuevamente se nos hace énfasis, ¿no? Que Jesús fue nacido de mujer. Él es la descendencia de la mujer, él es la simiente de la mujer. Algo muy raro porque siempre en la Biblia se nos habla de la descendencia, de la simiente del hombre. No, aquí se nos está hablando de la simiente de la mujer, ¿sí? Y que él nació de una mujer y bajo la ley, ¿para qué? Para herir definitivamente a Satanás. Es por eso que el protoevangelio de Génesis 3:15 anticipa el plan divino de redención, ya no de expiación, sino de redención, en el cual Cristo aplasta el poder del pecado y de la muerte, trayendo salvación a la humanidad. Este versículo establece desde un principio que el pecado ha entrado en el mundo, pero Dios desde un principio ya tenía todo su plan conforme a su voluntad, buena, agradable y perfecta, en la cual nos da desde un principio a un redentor, a un salvador prometido. Aquí hay un principio que nosotros debemos de tener muy presente, que va a haber la muerte de un inocente por los culpables. Esto lo leemos en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Adelante. Que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gracias.
Aquí ya está definido el plan. En un principio, el hombre trató de tapar sus pecados, expiar sus pecados. A final de cuentas quería hacer las cosas bajo su voluntad. Dios le dijo, no, se hace bajo mi voluntad. Te voy a vestir con pieles. ¿Vale? Después, ¿qué pasa? Sigues pecando. Debemos de expiar los pecados. Hay sacrificios. ¿Hasta qué momento? Hasta el sacrificio perfecto. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos Dios, para unirnos, para santificarnos, ¿sí? Y presentarnos ante Dios. Obviamente, Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que mucho cuidado cuando alguien llegue y te presente y te diga, este es el ministerio de nuestra fe, este es el sacrificio. No, ya una sola vez, no hay por qué seguir sacrificando. La obra que hizo Jesús en la cruz es única, suprema, suficiente. No se necesita nada más. ¿Por qué? Porque está bajo la voluntad de Dios. Ya lo vimos. Desde el Génesis se nos presenta. Justino Mártir, un filósofo y apologista cristiano, decía que la voluntad de Dios era que en Cristo se cumple la voluntad de Dios, que es redimir al hombre, ya no expiar, sino redimir. ¿Vale? Ahora, vamos a ver que el hombre, si nos ponemos a leer la Biblia, va a ser pecado tras pecado tras pecado. Pero a mí me llama mucho la atención el caso de Caín y Abel, porque recordemos que, bueno, Caín y Abel son hijos de Adán y Eva, y los dos hicieron sacrificio. ¿Y por qué a Dios le agradó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Vamos a leer, ¿sale? Para esto, en el mismo libro de Génesis, les pedí que no se alejaran. En el capítulo 4, versículos del 3 al 5, vamos a leer esta historia. Génesis 4, versículos 3 al 5. Adelante, Cecilia. Tiempo que Caín trajo de tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias. Yo antes que leía esto decía, híjole, es que, oye, le están ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Por qué no le gustó lo que ofreció Caín? Pues le está ofreciendo también el resultado de su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que Dios enseñó que el sacrificio tenía que ser de un animal. Y obviamente se lo enseñó a Adán y a Eva, ellos lo entendieron, y ellos se lo enseñaron a Caín y Abel. Tan es así que Abel hizo lo correcto, actuó conforme a la voluntad de Dios, ser un sacrificio de un cordero. Aquí dice, primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Estaba actuando bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín llegó y quiso hacer las cosas a su manera. ¿Ofreciendo qué? Vegetales. Y no me extrañaría que los vegetales que ofreció Caín hayan sido los mejores, también los primeros y todo, pero no era la voluntad de Dios. Ahora lo comprendo, ahora lo veo. Muchas ocasiones nosotros hacemos cosas muy buenas, pero no están conforme a la voluntad de Dios. Y lo que hagamos no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no es conforme a su voluntad, es conforme a nuestra voluntad. ¿Por qué pasa eso? Pues ya lo leímos en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué sangre pudieron haber derramado las verduras? Los jitomates, bueno, un poquito rojo, pero
¿no? Entonces, fíjense cómo el hombre trata de hacer siempre su expiación, ¿sí? Pero tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Hasta eso tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Y aquí vemos que aunque eran los dos hijos de Adán y Eva, aquí me remito al protoevangelio, en donde hay simiente bajo la voluntad de Dios y simiente fuera de la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Juan 3:12. ¿Qué leemos en Primera de Juan 3:12? Poquito antes del Apocalipsis. Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está. Ahí vemos las dos simientes, Caín y Abel. Caín, sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque estaban fuera de la voluntad de Dios, mientras que las de Abel estaban conforme a la voluntad de Dios. Por eso a Abel se le dice que sus acciones eran justas. Y aquí se ve la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Génesis 4, del 8 al 11, no se alejen de Génesis, por favor. Y dijo Caín, No, perdón, del 6 al 7. entonces la tarea Ajá. sanada. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? ¿Mm? Si bien hicieres, no serás enaltecido. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú enseñorearás de él. Ok, gracias. Aquí se nos comenta que obviamente no le agradó a Dios el sacrificio de Caín y pues cambió su semblante, ¿no? Pues, no, ¿por qué? Ahora Dios le pregunta, oye, si hiciste el bien, tendrías que ser enaltecido, pero no hiciste el bien, por lo tanto, el pecado está a la puerta, por eso cambió tu semblante, ¿sí? Y todavía le advierte, ten mucho cuidado, porque si te enojas, ¿sí? Tu deseo puede cambiar, ¿sí? Tú tienes que enseñorearte sobre tu ira, sobre tu enojo, porque si no, tu enojo se va a poder enseñorear sobre ti. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es de que, a pesar de que Dios le dio la instrucción de que él tenía que controlar sus sentimientos, él se dejó llevar por sus sentimientos, no él por sobre los sentimientos. Y eso lo leemos versículos adelante del 8 al 11. Adelante, por favor. Después de eso, Caín dijo a Abel, su hermano, vamos allá al campo. De modo que aconteció que mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel, su hermano, y a matarlo. Más tarde, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? A lo cual él dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo, y ahora se te maldice con destierro del suelo, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano, derramada por mano tuya. Bueno, sí. Vas ahí, por favor. Gracias. Aquí en Génesis del 4 al 8 se nos da un relato de los eventos más trágicos de la historia. El primer asesinato. Caín se dejó llevar por su enojo y por su envidia, porque Dios aceptó o le agradó la ofrenda de Abel, la cual era bajo su voluntad, la voluntad de Dios, y no la suya, que estaba fuera de la voluntad de Dios. Es por eso de que pues, le dice, a ver, vente, carnal, vente, vamos para acá, y lo mata, ¿sí? Este acto revela cómo el pecado, que ya habían pecado Adán y Eva, esto nos lo relata en el capítulo anterior del Génesis, ya está produciendo
consecuencias devastadoras. Caín no solo desobedece a Dios al hacer una ofrenda fuera de la voluntad de Dios, sino que ahora atenta contra la vida de su hermano, lo mata. Por lo tanto, quiebra el principio principal de Dios, que es el principio del amor y fraternidad, que obviamente debería de regir entre los seres humanos. Viene Dios y le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano, Caín? Y lo que siempre pasa, un pecado te lleva a otro. Caín, ya habiendo asesinado a su hermano, trata de engañar a Dios, que todo lo sabe, y le dice, ¿soy acaso yo la nana de este chango? Pues obviamente que Dios ya sabía lo que había sucedido. ¿Y qué es lo que le dice? Oye, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y bueno, lo maldice y le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que andar errante de un lado a otro, ¿sale? Todo esto se dio porque estoy seguro que si Abel se hubiera arrepentido y le hubiera explicado, es que sentí enojo, oye, aceptaste a mi hermano y a mí no, Dios lo hubiera enseñado y le hubiera explicado, mira hijo, es que tú hiciste cosas fuera de mi voluntad, pero no, se sintió soberano y actuó fuera de la voluntad de Dios. Ese es el grandísimo problema del ser humano, que hacemos a un lado la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad de nosotros. Y ya hemos visto que actuar fuera de la voluntad de Dios es pecado. Queremos estar bien con Dios, aunque nos duela. Nos va a doler tal vez en algunas ocasiones porque nuestra carne quiere que nosotros hagamos las cosas según como nosotros queremos. Pero Dios no es que Él sea un Dios impositivo, un Dios autoritario. Él, como todo lo sabe, por eso quiere que nosotros actuemos conforme a su voluntad. Nosotros queremos un carro, compramos fuera de la voluntad de Dios, nos lo roban, nos accidentamos. Queremos vivir en pareja, no lo ponemos en oración, no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y luego, en lugar de vivir una familia, una vida en familia, una vida en pareja, se vive como perros y gatos. Porque el hombre toma todo a hacerlo conforme a su voluntad. Aquí lo que nosotros debemos entender, o la enseñanza de esto, es comprender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere llenar tu vida de bendiciones. Pero nosotros, al alejarnos de la voluntad de Dios, somos nosotros quienes le damos la espalda a Dios, quienes nos salimos de ese lugar preciado que es estar entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, nos equivocamos, arrepintámonos y dámosle perdón a Dios, porque ya vimos que Jesús le da la espalda a su propio Padre. ¿Para qué? Para regresarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Y está la promesa, la vida eterna. La vida eterna es regresar a nuestros inicios, a como Adán y Eva vivieron en el paraíso. Eso quiere Dios para ti y para mí. Y ya lo hemos visto. Voy a parar hasta aquí el estudio. Tengo todavía más información. Ya platicaré con Arturo. Primero Dios, dentro de 8 días terminaré, pero sí quiero dejar muy, muy en claro esto. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, porque vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir en pecado. Vivir en pecado es vivir alejado de Dios.
Y sí, nosotros somos bien voluntariosos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Sí, porque somos niños caprichosos, somos berrinchudos. Y sí, Dios a veces nos levanta y nos da nuestras nalgadas, porque Dios al que ama reprende, pero requiere de nuestro arrepentimiento. Y si ya la regamos, Dios nos corrige la plana. Si ya pecamos, Dios es justo para comprender lo que tenemos en nuestro corazón y comprender que nos estamos arrepintiendo realmente. Nosotros no vamos a poder comprender la voluntad de Dios, porque no tenemos esa capacidad, pero sí podemos decirle a Dios, revélame la voluntad tuya que quieres en mi vida, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Porque si no vivimos bajo la voluntad de Dios, vamos a pecar hoy y mañana también, y no nos vamos a arrepentir, nuestro corazón se va a endurecer, y al rato hasta la espalda le vamos a dar a Dios. Y no porque vayamos a perder nuestra salvación, porque si realmente la tenemos, jamás la vamos a perder. Pero ¿estás segura que realmente la tienes? Porque ha dicho, ¿no? Mismo Pablo lo dice. Se fueron porque jamás estuvieron con nosotros. Parecía que estaban con nosotros, mas nunca lo estuvieron. Porque sí es muy cómodo venir cada 8 días y sentarnos aquí y escuchar. Y se siente ahí bien bonito. Pero esto no nada más es de domingo. Esto es de lunes a lunes. Que como Caín podemos creer que estamos haciendo una buena ofrenda. Dios no necesita nada. Lo que nosotros queramos darle, ya lo tiene y más. Él lo que quiere es nuestro corazón. Lo que Él quiere es que doblemos nuestras rodillas, nos quitemos el orgullo y reconozcamos que solo en Cristo hay salvación. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Padre mío, gracias porque nos hablaste muy clarito y muy directo. Permite, Señor, que nuestros corazones sean rotos con la piedra y que no sean duros como piedra, sino al contrario, que sean transformados. Que tu amor nos permita comprender que sin ti nada somos y que sin ti estamos destinados a la perdición. Tú nos dices que tocas a la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos a abrir la puerta. Entra en nosotros, transfórmanos. Haznos comprender que sin tu voluntad estamos en riesgo. Pero en tu voluntad, aunque no la comprendamos, estamos al lado tuyo. Ayúdanos porque somos cabeza dura, corazón duro. Transfórmanos. Haznos personas nuevas, para que así como Pablo podamos decir, juntamente he sido crucificado con Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a ser testimonio para que más personas te conozcan y más personas puedan llegar a ti, Padre. Porque sabemos que tú eres un Dios que no tarda su promesa y que estás esperando a que todos procedamos al arrepentimiento.
Ayúdanos, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.